Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom nuestra querida Madame Glamour. Buenos días, Madame Glamour, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, ¿cómo estás? Yo también estoy muy bien. Qué ¿Sabes bueno. qué? Te quería pedir que habláramos Ajá, hoy de lo que hablamos el día que tuvimos el Orange Session en Home Design, que fue sobre la tragedia de Mayerling, porque muchas personas me han escrito diciéndome que les gustaría conocer eso, esa historia, y yo dije, bueno, que la tenemos fresquita, así que, bueno, que la bueno, tragedia de Mayerling, un coto de casa cerca de Viena, en Austria. sí, bueno, empezando que Mayerling significa algo así como bosque hermoso en austríaco, ¿no? Más o menos parecido. Bueno, Mayerling fue un coto de casa, como tú lo dijiste, que lo mandó a construir el archiduque Rodolfo de Habsburgo. Él era el hijo de Sisi, o sea, de Elizabeth de Baviera y de Francisco José, emperador de Austria, ¿no? Ujú. Rey de Eslovenia, bueno, tenían Diga, dueños de un imperio, sí, dueños de un imperio. el emperador del Imperio Austrohúngaro. Del Imperio Austrohúngaro, sí. Y bueno, uno de los hombres más poderosos del mundo en esa época. Pero bueno, ellos tuvieron cuatro hijos, las dos primeras, o sea, Valentina y Sofía, como eran mujeres, pues no pudieron optar Valentina, no, no se por llama el, Valentina. no, Valeria, Valeria porque, la perdón, chiquita. Sofía Ajá. y Gisela. Después vino Rodolfo y después vino María Valeria. Ajá, María exacto. Valeria. Ujú. Entonces, Rodolfo, por supuesto, fue el príncipe heredero, a pesar de ser el tercero, pero su padre cifró en él todas sus esperanzas de que fuera un gran soldado, un gran político y un gran emperador, pero las cosas no salieron como él pensaba. Más bien fue un hombre que no le gustaba mucho la monarquía, detestaba la política, lo Lo militar no le conformo. gustaba. Ujú. Sí, tenía amigos que eran anarquistas, incluso él trató o le interesó mucho y se habló mucho con la gente de Hungría, que ellos querían su independencia, ¿no? Y él le simpatizaba ser rey de Hungría, algo que no tampoco era muy alejado o muy tirado por los pelos, porque su mamá era una gran amante de Hungría, Sisi, que además de hablar alemán, inglés, francés, hablaba húngaro y hablaba también griego. Ujú. Bueno, la cosa es que, bueno, la relación entre ellos no fue una maravilla. Sin embargo, él se casó con Estefanía, que era la princesa de Bélgica, hija de Leopoldo, el del rey Leopoldo. Tuvo una sola hija, y para él fue horrible porque los médicos, cuando nació la niñita, los médicos le dijeron que no iba a poder tener más hijos, Estefanía. Entonces, para él, imagínate, que se quedaba él sin heredero. Ujú. Bueno, entonces tú fue un mujeriego terrible, eso hizo que también tú contrajeras ciertas enfermedades que en aquella época eran muy comunes en la gente que llevaba una vida disoluta, y se encontró una novia que era María Berlesa, que era una condesa, ella era de origen húngaro también. Bueno, y realmente se enamoraron y él escribió a su padre y le dijo, mira, yo voy a solicitar el divorcio y me voy a casar con ella. Bueno, eso fue el escándalo, imagínate, en aquella época. Hubo una cena en una oportunidad para el emperador y él asistió a esa cena y bueno, se divirtió, bailó, y al día siguiente sus padres dan otra cena en el Palacio de Habsburgo para decir que porque se iban de viaje. Él no fue a la cena, a esa cena no fue, sino que se va al coto de casa con su novia, con María. Y el coto se Y llamaba Mayerling, exacto. Mayerling. Que fíjate que si nosotros no podemos ver la historia, no se parece mucho a la que vemos a todas esas 5 películas han habido con esta historia.
Bueno, y entonces se van al coto de casa y allí se disfrutan porque estaban ¿Qué decías? Que no se parece a que lo que pasó no se parece a las películas. Claro, porque en la película te dicen que ellos se suicidan y te afirman en la película que se suicidan. Ah, Se suicidan por amor. Ahí todavía, 120 y pico años después, todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Vamos a identificar Ajá, el circuito. claro. Glamour, Ajá. ya venimos contigo. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Madame Glamour sobre la tragedia de Mayerling. Madame Glamour. Bueno, entonces ellos esa noche llegaron a Mayerling, disfrutaron, comieron, bailaron. Uno de los señores que estaba con ellos, que uno de los attachés de Rodolfo, tocaba acordeón y tocaron acordeón. Bueno, o sea que tuvieron una noche muy simpática. Y ellos se van a sus aposentos y en la mañana, como a las 6 de la mañana... El archiduque Rodolfo y la condesa, para quienes sintonizaron tarde. Y María. Y él oye un disparo, oye unos gritos y unos disparos y sale corriendo, toca la puerta, nadie le responde, abren la puerta, después de mucho trabajo entre todos, abren la puerta y se consiguen el espectáculo, se consiguen a María en una cama con dicen que tenía unos pétalos de flores sobre el cuerpo, y al archiduque, bueno, lo consiguen también muerto. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasaría? Entonces ven que tenían unas heridas en la mano. Si alguien se suicida, tú no te vas a... Además eran heridas de sable. Después revisan, revisan, ve que no tiene un tiro, el tiro está por la parte de atrás, o sea, en la parte posterior del cráneo, y ve que el tiro fue hecho con la mano que no era, porque él no era zurdo, y el tiro aparece como que si estuviera en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, llaman inmediatamente, la primera que se entera es Sisi, para ella fue desastroso, a partir de ese momento su vida cambió, se convirtió en una mujer triste, y se sintió... Nunca se quitó el luto. Para el emperador, bueno, fue también desastroso, porque imagínate, era su heredero, y le hacen unos exámenes, primero dicen que ella, que fue por un aborto inducido, hacen los exámenes, no estaba embarazada. Después hay otra hipótesis que decía que ellos eran hermanos, porque María había sido producto de una aventura que había tenido el emperador, o sea, Francisco José, con la mamá de ella, totalmente falso. Entonces, comienza a decirse, esto fue un homicidio, fue un asesinato. Y uno de los periódicos, Le Figaro, decía que el emperador prefería decir que su hijo se había suicidado antes de aceptar que hubiese sido un asesinato. Porque todo eso se quedó como entramado. Incluso, fíjate que le iban a hacer un entierro de Estado. Le escriben al Papa y el Papa dice no, porque él se suicidó, y en aquella época el suicidio era un pecado mortal, o sea, estaba fuera de la iglesia. Él le vuelve a escribir otra vez al Papa, dicen que es una carta cifrada, que no sé quién se la llevaría, y había alguien que la descifró. Entonces cuando el Papa lo vio, inmediatamente le contesta y le dice que sí, que lo entierre. Dicen que esa carta decía la verdad, pero al fin y al cabo es que él se muere. Y todo el mundo dice que, bueno, lo que es ese halo del romanticismo, que era la época del romanticismo, que se había suicidado por amor, porque no lo habían dejado casarse con María, cosa que después todavía sigue estando en el misterio. Han aparecido libros, incluso a finales del siglo XX, quien fue la última emperatriz, aunque no era emperatriz, sino simplemente tenía el título, que era Zita de Borbón, en una entrevista que ella concedió a un diario alemán, dice que ella tenía todas las pruebas, aunque no las presentó, que a su sobrino no se había suicidado, sino que simplemente había sido un homicidio. Pero ella incluso llegó a acusar a Georges Clemenceau, que fue... Sí, señor, dijo. Y ella dijo, y yo sé quién es, Georges Clemenceau.
Claro, acuérdate que George Clemenceau era un tipo que era de izquierda, estaba en contra de todo lo que eran las monarquías, pero tampoco nadie ha dicho que realmente fue él, ¿no? Pero es que Podría hay ser, para mí, que dicen que también hay otra hipótesis que es más horrenda todavía, que es que era su papá que estaba metido, Francisco José, claro, porque temía claro, que la monarquía terminara con Rodolfo. Como de hecho claro, porque él terminó con él, ni siquiera con Rodolfo. sí, no, exacto, porque fíjate que matan al otro heredero, que era Francisco Fernando, Y eso en es lo que Sarajevo. desata la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y se termina, pues, el gran imperio alemán, ¿no? Austrohúngaro, sí, Sí. señora. Bueno, querida, Austrohúngaro. se termina la entrevista de hoy. Muchas gracias. Hablamos la Bueno, semana que viene. encantada. Despedimos a Madame Glamour, identificamos el circuito. Ya venimos.